Pero a las cifras que les acabamos de presentar también las acompañan los aberrantes episodios de violencia sexual que hacen parte del marco del conflicto armado. Este delito ha sido una de las armas más poderosas usada por los grupos armados ilegales que encontraron en el cuerpo un segundo campo de batalla. María Camila Orozco habló con víctimas de los paramilitares que no distinguieron entre niños y niñas para someterlos a sus caprichos sexuales. Y pues empezaron a golpearme, me dieron con un arma en la cabeza, me pegaron 3 puñaladas y pues ahí me dejaron tirada ya prácticamente casi muerta según ellos. Y afortunadamente alguien pasó, me recogió, me llevó a un hospital y pues ahí me brindaron los primeros auxilios. Así narra el comienzo de su tragedia esta mujer en 1995, cuando solo tenía 15 años. Lo que vivió la convirtió en una de las más de 16,000 víctimas de abuso sexual, uno de los delitos más crueles cometidos en el marco del conflicto. Fue víctima de 4 paramilitares en La Guajira que le arrebataron la inocencia y por poco la vida. A los paramilitares se le atribuye el 32.2% de este aberrante delito. Ellos se turnaban y mientras ellos se turnaban, uno me tenía puesta el arma en la cabeza, tirada en el suelo, el otro me tenía la pierna puesta en el pecho y el otro me estaba teniendo, me amarraron las piernas, ya. Me amarraron las piernas con nosotros allá en La Guajira le decimos una cabulla, con una cabulla. Entonces, cada vez que yo intentaba gritar, me pegaban un puño. Cuando me volteé, que intenté zafarme de la manila, me agarró y fue cuando me pegó la primera puñalada en la pierna. Dice que pocas cosas han cambiado en su vida desde ese trágico día y también dice que desde ese momento busca a sus abusadores por su cuenta y riesgo. No he tenido la posibilidad, estuve haciendo mis propias averiguaciones y me dicen que a uno lo mataron. Prácticamente yo creo que en el marco de este conflicto y esas afectaciones, cuando nosotros empezamos a buscar y a escudriñar, lo que recibimos es amenaza por parte de esas personas o esos grupos y sin garantías no podemos buscar justicia. En mi caso no la ha habido. Entre el grupo de depredadores sexuales de los paramilitares está el excomandante del bloque Resistencia Tayrona, Hernán Giraldo Serna, desde el 2008 preso en Estados Unidos y quien a su regreso deberá responder por violaciones, abortos y embarazos forzados, prostitución forzada, esclavitud sexual. Justicia y Paz le documentó entre sus víctimas de este delito 38 casos de niñas que no superan los 13 años. Otro caso es el de Marco Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso, integrante del bloque Montes de María, que sometió en libertad Sucre a casi todas las mujeres y niñas del municipio. Me violó primero en el suelo, en el camino, y después, me subió a la camioneta. ¿Usted sabía lo que le iba a pasar? Como él abusaba de uno y que después los mataban, y él me mandó a mí, con el revólver puesto aquí, que no fuera a forcejear ni hacer nada. El conflicto armado no distinguió entre el cuerpo de la mujer y el del hombre, aunque el 90.47% de los casos tuvieron como víctimas a mujeres, ellos también sufrieron las consecuencias de la violencia sexual. Hace 18 años una de esas víctimas fue este profesor. A uno eso lo termina afectando muy profundamente porque se lleva a interrogantes si fue que uno mismo lo buscó o si ese mecanismo de los paramilitares y de otros grupos armados para utilizar el cuerpo como una herramienta de guerra y sabotear el cuerpo del ser humano a como ellos se les vino en gana, era una forma de por debajear al ser humano o era una forma de demostrarle poderío al país y al gobierno colombiano. Jesús es víctima de las FARC y los Paras. En julio de 1997 fue secuestrado por la guerrilla, señalado de ser informante del ejército. Huyendo de ellos, se encontró cara a cara con los paramilitares que lo acusaron de ser guerrillero y abusaron de su cuerpo. Cuenta que durante 15 días estuvo en poder de este grupo armado ilegal en Risaralda. Lo señalaban de ser militante guerrillero por haber migrado del Meta, donde las FARC tenían injerencia.
Héroes de Guática, donde dos de sus comandantes no solo hicieron de mi cuerpo lo que quisieron, sino que utilizaron las motosierras para torturarme, pasándomelas por todo alrededor. Y realmente contar esto duele porque es recordar y es darle gracias a Dios también por estar aquí con vida. Para ellos no hay tiempo que cure esta profunda herida. El trabajo por otras víctimas es tal vez un remedio para un episodio que marca la vida y que cada víctima enfrenta a su manera. Es un daño que jamás, por más psicólogos que nos coloquen, por más plata que le den a uno de reparación, jamás vamos a salir de ese daño y vamos a vivir, como se dice tristemente, en una tortura. Porque el hecho de despertarse a veces a medianoche y recordar lo que tú dices que vivir, es muy fuerte y realmente lo hace sentir a uno a veces como lo más bajo que pueda tener el ser humano. Contar su historia le duele, pero dice que lo hace para que no se repita y para borrar el estigma con el que él y otros hombres y mujeres viven como víctimas silenciosas de uno de los delitos más atroces, el abuso sexual en el marco del conflicto armado. El conflicto armado con la antigua guerrilla de las FARC también tiene un doloroso capítulo que aún no parece tener una solución aparente y son los abusos sexuales cometidos por exguerrilleros. Según las víctimas, estos casos están en el limbo. Aseguran que ni la justicia ordinaria ni la JEP quieren asumir estas investigaciones. Catalina Vargas habló con algunas víctimas de abuso sexual por parte de exmiembros de las FARC y esto fue lo que le contaron. Yo alcancé a contar 7 guerrilleros. Al 7º, no sé ya qué más pasó porque perdí el sentido. Cuando volví a despertar, estaba totalmente llena de sangre. Me dolía mucho el cuerpo, el vientre, los pechos, la cabeza, porque me golpearon. Así recuerda Cecilia López, la que dice fue la primera vez que varios integrantes de las FARC la abusaron sexualmente luego de secuestrarla en su finca en 1991 por el Frente 44 y obligada a obedecer bajo amenaza de muerte durante los 28 días que estuvo en poder de ese grupo guerrillero. Yo agredí a una de las guerrilleras, inmediatamente volvieron a ordenar que me hicieran una violación múltiple de la guerrillerada. Fue igual de salvaje a la primera, no sé cuánto tiempo transcurrió, fueron alrededor de 11 guerrilleros, me golpeaban, se reían de mí. Pero Cecilia no solo fue víctima, también fue testigo de ultraje de menores de edad. Me cambiaron nuevamente de campamento, en ese campamento tenían 2 niños menores de edad, uno de esos niños lo violaron, también los guerrilleros, cuando lo fue a violar el tercer guerrillero, el niño salió corriendo desnudo y simplemente le pegaron un tiro en la cabecita. Su liberación se logró, según conoció, luego del pago de un rescate de 600 millones de pesos. Entonces regresó a su casa donde la esperaba su hija, que nació poco antes de su secuestro. Cuando yo desperté ya estaba en mi casa rodeada de mi familia, totalmente traumatizada, a los gritos, llorando, rechazando a mi bebé, a mi esposo y con un dolor en mi cuerpo. Me hospitalizaron, que me dieron demasiados golpes, tenía una infección impresionante por lo que estaba en posparto y me desgarraron con las violaciones. Pero su drama no terminó allí. Luego fue desplazada junto a su familia y su esposo asesinado. Su historia de abusos la silenció hasta hoy, por temor. Por eso a su revelación suma este mensaje. A mis niñas, me perdonen por haberles ocultado esto, pero aunque no tuve la culpa, es vergonzoso, doloroso. La historia de Cecilia es similar a la de Yolanda Perea. Ella dice que fue abusada por un integrante de las FARC, pero además asegura que mataron a su madre cuando ésta le reclamó a ese grupo por la violación de su hija. Fueron cosas muy horribles. De un momento a otro me cambió la vida, me dejaron sin mamá, me quitaron la inocencia
pero también me dejaron con una responsabilidad y fue hacerme cargo de mis hermanos. Ocurrió cuando tenía solo 11 años. Narra que fue un integrante del Frente 57 de las FARC quien le robó su inocencia y relata que todo empezó una mañana cuando ese hombre llegó pidiendo la tabla de vacunas del ganado. Entonces yo le entregué la tabla, la revisó, dijo que todo estaba bien, aparentemente se fue. Yo seguí en mi juego con mis hermanos. Nos dormimos en la sala donde había un camarote. Yo dormí en el boldito de primera y mis hermanos al fondo y mi hermana. Y entre las 11, 12 de la noche, cuando ya estaba bastante oscuro, esta persona ingresa y me apunta con un revólver en la cabeza y me dice que si me muevo, grito algo, le puede hacer algo a mis hermanos. Y esta persona abusa de mí. Esta mujer recuerda que se refugió en el lugar más apartado de su casa y esperó a su mamá, doña Ricardina, quien al saber lo ocurrido fue al campamento de los guerrilleros para reclamarles. El personaje apenas vio a mi mamá, se escondió. Mi mamá empezó a hablar con el jefe de ese momento de la FARC y le decía pues que le contó qué había pasado y él decía que no, que eso era mentira. Días después del reclamo, cuenta Yolanda, el abusador la golpeó cuando pescaba a orillas de un río, haciendo que sin saberlo abortara a un bebé producto de esa violación. Pero la venganza de los guerrilleros por el reclamo de doña Ricardina no terminó ahí. Entre 6:30 ya para 7 más o menos, estaba clarito todavía, se veía tal cual la gente. Llegaron aproximadamente 7 integrantes de la FARC fuertemente armados y le dijeron a mi abuelito que necesitaban que le vendiera una vaca y unos marranos porque iban a hacer una fiesta. Cuando yo fui a pasar de la casa donde estábamos a la cocina, que era la parte donde me había escondido antes, se formó una balacera. Eso parecía 31 de diciembre. Ese día asesinaron a su madre. Hoy estas mujeres dicen que no se ha hecho justicia en su caso porque según ellas, los casos de violencia sexual son como una pelota que nadie quiere coger. La denuncia mía todavía no está en la fiscalía porque nadie me la recibe. Yo hice la denuncia y hasta el momento no ha pasado nada. Sí, y es ahí donde decimos que la justicia ordinaria en el tema de violencia sexual hay 98% de impunidad. Vaya avance. Situación similar, dicen ellas, se vive en la JEP, donde aseguran que tampoco las escuchan. La señora Patricia Linares, presidenta de la JEP, nos negó ese derecho como víctimas. Que es abrir el caso de violencia sexual para que nos permita esas verdades que avancemos en el marco de esas verdades que están ocultas y que muchos no se hacen responsables. A la JEP han llegado 31 informes de diversas organizaciones sobre abusos sexuales por parte de las FARC y la fuerza pública. Sin embargo, ese tribunal dice que apenas está evaluando esas denuncias para ver si abre un macrocaso sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado. Según datos de la Unidad de Víctimas, hay 15.000 casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado desde 1997. Sin embargo, el subregistro es inmenso, lo que hace imposible dimensionar la magnitud de este delito cometido por todos los actores del conflicto armado. Este país no ha dimensionado lo que pasó. El cuerpo de la mujer fue un campo de batalla en este conflicto armado. Todos los actores, como lo hemos visto, legales e ilegales, cometieron este tipo de actos y el país no ha querido ver. Estas víctimas dicen que no solo sienten el olvido de la justicia, sino también de todo un Estado que no les presta atención. Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol. Para el bienestar familiar, la impunidad en estos casos llega al 98% y según las víctimas, algunos jueces y fiscales aún no creen en su testimonio y peor aún, en este año, en medio de la cuarentena, como les contábamos, los abusos han aumentado en un 43%. Estas manos son de una mujer que siendo niña fue abusada sexualmente, una agresión por la que inició el camino para buscar justicia, que según dice ha sido difícil. Que fui víctima de la violencia sexual por un oficial del ejército. Mi caso a la justicia siempre ha sido difícil porque cuando quise denunciar, el funcionario siempre me preguntaba cosas que no iban al caso. Hoy pido que por favor tomen acciones urgentes en las denuncias de violencia sexual en el conflicto armado, porque todos los casos están impunes. Ginette Bedoya, periodista, también fue víctima de abuso sexual por actores armados al margen de la ley. Coincide en los problemas que enfrentan las víctimas al momento de acudir a la justicia.
En muchos de los casos, el mismo sistema de justicia, el sistema de salud, la sociedad en general, le ponen la carga de la responsabilidad a quien sufrió la agresión y no al victimario. Levantar la voz conlleva un camino de revictimización y de ser señalado como culpable. Para luchar contra esta situación, hoy lidera la campaña No es hora de callar y desde allí habla de lo que ha sido este crimen en medio de la violencia en Colombia. Ha sido uno de los peores crímenes que se ha cometido en medio de la confrontación armada. La han usado las guerrillas, los paramilitares, los agentes del Estado. Poner en una balanza quién ha violentado más, quién ha violado más, creo que no hace ningún favor a la valentía que han tenido las mujeres que han denunciado. Según revela la directora del Bienestar Familiar, la impunidad en los abusos a niños y niñas es casi total. Se ha establecido según estudios que existe una impunidad del 98%. Aquí tenemos que rodear a los jueces, proteger a los jueces y acompañar a los jueces para que podamos llevar a la justicia a quienes se han atrevido a cometer cualquier tipo de vulneración contra la niñez. Pero no solo hay impunidad. A pesar de la pandemia, la violencia sexual contra niños y niñas no cesa. Lo ha corrido del año 2020. Tenemos más de 4.283 niños y niñas que han visto vulnerado y afectado su derecho a la integridad sexual. De estos, más de 3.280 son niñas. Los reportes de la Fiscalía dan cuenta de la magnitud de los delitos sexuales en Colombia. Solo en el 2019 hubo 51.114 denuncias por todo tipo de casos relacionados con la violencia sexual. El mismo año, Medicina Legal practicó 10.625 exámenes por estas causas, 9.125 a mujeres, 1.500 a hombres. Creemos en nuestros denunciantes y es precisamente el punto de partida que tiene la Fiscalía para originar y poner en marcha el aparato conformado por fiscales e investigadores. Muchos son los victimarios de los niños, uno de ellos los miembros de la fuerza pública. Según la Fiscalía, en este año hay 14 indiciados, 17 con escrito de acusación, 10 con imputación de cargos y 4 con sentencia condenatoria. Los casos de violencia y abuso sexual contra menores protagonizados por miembros de la fuerza pública son indiscutiblemente un fracaso del Estado. Por eso hemos conformado una comisión élite en la Procuraduría con 3 procuradores delegados para avanzar rápidamente en esos casos. Es necesario que el Ejército y el Ministerio de Defensa hagan las debidas investigaciones para determinar las condiciones institucionales que permitieron estos hechos. Por eso, las víctimas, a quienes se les violó su dignidad, dejan este mensaje. Al Ejército pido que pueda brindar unos talleres de capacitación para que sea la única forma de reivindicar la violencia sexual. No es posible que en nuestro país sigan pasando casos como lo que me pasó a mí.